Muy buenas noches, para mí es un gusto que estén con nosotros, un placer que nos estén acompañando. Yo soy Germán Esparza, aparte de ser su conferencista de esta noche y el organizador, uno de los organizadores de esta reunión, formo parte de la Junta Directiva del capítulo central de la Asociación Colombiana de Infectología. Para nosotros es un placer que nos acompañen y continuar desarrollando estas actividades. Queremos de manera muy especial agradecerle a la asociación y además también a nuestros patrocinadores, donde está Becton Dickinson, Biomerie, Cepheid, con Rock and Biocare, y también está Obgen de Estados Unidos que nos está acompañando esta noche. Entonces, esta actividad la vamos a llamar la integración del diagnóstico molecular rápido en los programas de optimización de antimicrobianos, lo que se llama en español PROA, que es como lo estamos manejando con la Asociación Panamericana de Infectología. ¿Cuál va a ser el mapa de ruta de esta noche? Lo que vamos a hacer es primero ver una parte de la charla, todas las soluciones de microbiología, que es lo que están ofreciendo ahorita. Luego vamos a salir unos 10 a 15 minutos a la muestra comercial y volvemos a tomar la cena, la comida, el break, y vamos a hacer entonces una discusión de un par de casos clínicos al respecto de lo que está pasando ahorita y cómo integrar estas soluciones con el uso apropiado de antimicrobianos. Entonces empecemos, muchas gracias. Mi disclosure es que tengo patrocinio para asistir a congresos y honorarios como speaker y asesor de todas estas empresas, notes el conflicto de interés, y he recibido materiales para construir la presentación de hoy por parte de Obgen, Biomerie, Rock and Biocare y Becton Dickinson. Entonces, vamos a dar a conocer las ventajas de incorporar métodos rápidos de diagnóstico microbiológico molecular en los programas de optimización de antimicrobianos, lo que llamamos PROA, y vamos a empezar definiendo qué es un PROA. Los programas de optimización buscan el uso apropiado de antibióticos para ofrecer los mejores desenlaces clínicos en los pacientes, menores riesgos de eventos adversos, por ejemplo, toxicidad asociada, presión selectiva, promover la costo-efectividad en la terapia. Si tengo 5 antibióticos, los 5 muy buenos, tengo que también que pensar en escoger el más económico, el más costo-efectivo y reducir o estabilizar los niveles de resistencia bacteriana. En nuestro manual de la API que construimos con la dirección de la doctora Villegas desde la Asociación Panamericana de Infectología, consideramos que muchas veces reducir la resistencia es complicado por la presión que hacen todos los antibióticos, pero al menos lograr estabilizarla puede ser una de las metas de estos programas. La selección de bacterias resistentes durante o al final del tratamiento está asociada a resultados clínicos adversos y mayores costos, y por ello se ha convertido recientemente en una meta de gran importancia para cualquier programa de optimización. ¿Qué papel juega el diagnóstico microbiológico en estos programas de optimización de antimicrobianos? Entonces, seguramente ustedes se ven reflejados en este gráfico, que está el infectólogo como parte clave del programa PROA, como la cabeza de estos programas. Está el servicio de control de infecciones, porque tiene que haber allí un match perfecto entre que la gente se cuide, siga los bundles de control de infecciones, sino esto no va a lograr que se, digamos, contenga la resistencia a nivel hospitalario. El laboratorio, que es clave, que aquí lo subrayo, porque no solamente realiza la toma de las muestras y el procesamiento, sino que además genera datos e implementa todas estas tecnologías rápidas, las evalúa y tiene la capacidad de decidir si son pertinentes o no pertinentes para el hospital donde estamos. Cuidado crítico, que es donde más se prescriben antibióticos, el servicio de enfermería, que hace una labor de auditoría muy importante cuando se usan antibióticos de forma inadecuada. Cirugía por las profilaxis principalmente, personal de apoyo por la limpieza y desinfección de las superficies, el químico farmacéutico que tiene un rol clave allí en lograr también el control, y el área administrativa que genera los recursos. Todos trabajamos en consonancia para lograr tener un PROA exitoso. Todas las opciones son válidas en estos programas de optimización. Tenemos las pruebas de multiplex PCR, que ya las vamos a mencionar en detalle, espectrometría de masas, que también es un método rápido de hacer diagnóstico. No lo vamos a tocar hoy en detalle porque esto es más proteómico, vamos a hablar más de otras técnicas de amplificación, pero es bastante rápido y bastante bueno. QuickFish, que es una manera de hacer coloraciones inteligentes rápidas, lo vamos a ver en detalle hoy. Hemocultivos automatizados, equipos para hacer identificación antibiograma por métodos fenotípicos, biomarcadores que también son importantes. Son imperfectos, es verdad, pero ayudan entre todo lo que tienes, entre todas las herramientas, a tomar una decisión de inicio, sobre todo de control de antibióticos, de pararlos o de escalarlos. Pruebas para detección de carbapenemasas y los agares cromogénicos, que quien lo ve son bastante importantes para hacer seguimiento de pacientes portadores de estas bacterias multiresistentes. ¿Cuál es la necesidad de ir más rápido en el diagnóstico microbiológico?
Este estudio, que es el estudio de Kumar, muy seguramente ustedes lo recuerdan, se lo leyeron, es un estudio retrospectivo entre 1989 y 2004, desarrollado en 14 UCIs en 10 hospitales de los Estados Unidos y Canadá. Se revisaron 2.731 historias clínicas de pacientes con shock séptico, 48% de esos pacientes con bacteremia por gram negativos, 37% con bacteremia por gram positivos, y ustedes recuerdan los desenlaces. Cada hora de retraso en la administración de la terapia antimicrobiana, esto, sobre las primeras 6 horas de que el paciente hace hipotensión asociada a sepsis, estuvo asociado con una probabilidad de supervivencia disminuida en un 7.6% por cada hora que se retrasa el inicio del antibiótico. Una de las críticas de este trabajo es que era retrospectivo, otra de las críticas es que además se hacía un uso innecesario muchas veces de los antimicrobianos. Entonces he estado buscando qué ha aparecido nuevo. Y llega este trabajo en el New England Journal of Medicine recientemente publicado, que es bien interesante. Este trabajo se hizo en los Estados Unidos porque en 2013 los hospitales de Nueva York fueron obligados a seguir protocolos basados en la evidencia para la identificación y manejo temprano de pacientes con sepsis y shock asociado a sepsis. Aunque los protocolos pueden ser ajustados a la realidad de cada hospital, por obligación, por ley, tenían que tener un bundle de 3 horas o seguir un bundle de 3 horas, un paquete de medidas para el manejo temprano de los pacientes sépticos, en los cuales tenían que tomar hemocultivos antes del inicio del antibiótico, medir un lactato sérico y administración de antibióticos de amplio espectro. En 3 horas tan pronto el paciente se identificaba con sepsis. Hay indicadores, hay un software que les estaba midiendo a ellos eso. Los protocolos también debían incluir un bundle de 6 horas para iniciar fluidos en pacientes con hipotensión o con un lactato mayor de 4, iniciar vasopresores para hipotensión refractaria y nuevamente medir el lactato a las 6 horas, lo que llamamos depuración de lactato. Y miren, los resultados fueron exactamente iguales. Es un trabajo ajustado por riesgo, prospectivo, y lo que mostró es que también, cada hora que pasa, en que usted se retrasa en iniciar el antibiótico, se le aumenta la mortalidad al paciente. Entonces sigue siendo crítico iniciar de manera muy temprana los antibióticos de amplio espectro en el paciente en shock séptico. Entonces, ¿en dónde estamos ahorita? Muchos de nuestros hospitales hacen esto, tenemos una prueba de hemocultivo positivo y luego a las 24 a 72 horas tenemos resultados completos de identificación y antibiograma, que en un paciente estable, no muy severo, probablemente no tiene gran impacto. En un paciente en shock séptico, en una sepsis grave, en una progresión a shock séptico, el paciente tiene toda la posibilidad de fallecer. Entonces la idea es ir colocando soluciones de microbiología que nos permitan acortar este tiempo, porque toda esta línea de tiempo aquí el paciente está en terapia empírica y si usted se equivocó desde el principio, la mortalidad del paciente se le aumenta. Una vez llegan los resultados de los cultivos, lo que hacen los clínicos es ajustar el antibiótico, pero muchas veces la mortalidad no disminuye, sigue estando allí esta mortalidad porque el paciente ya se le ha hecho un daño con las infecciones con estas bacterias multiresistentes. ¿Qué opciones tenemos de microbiología molecular rápida? En esta charla nos enfocaremos en métodos de detección sin amplificación, donde está aquí Opgene con este QuickFish, con esas técnicas de hibridización por tinción fluorescente, y métodos de detección con amplificación, donde vamos a hablar de Becton Dickinson, del BD-Max, de GeneXpert y de FilmArray de bioMérieux. Entonces, las coloraciones inteligentes con péptidos de ácidos nucleicos se han venido utilizando hace algunos años en los Estados Unidos y en Europa. Es un método rápido de identificación de bacterias específicas, pero también de hongos, a partir de botellas de hemocultivos positivos. Es una técnica basada en la tecnología de hibridización in situ con péptidos fluorescentes de ácidos nucleicos, lo que se conoce como PNA-FISH. Hay cadenas cortas de péptidos similares al DNA, pero careciendo de carga eléctrica porque no contienen azúcar fosfato y realizan hibridización con el RNA ribosomal 16S. Entonces, lo que se hacía al comienzo era esto, colocar la prueba o la sonda con el RNA ribosomal de estas bacterias y lograba identificarlas más o menos en 2 horas, 2 horas y media, por cambios de color cuando usted lo miraba en el microscopio de fluorescencia, directamente de un hemocultivo positivo. Entonces, Opgene lo que ha hecho en los Estados Unidos, que ha sido muy exitoso, es reducir ese tiempo.
Ya ahorita lo que han hecho es que en esa lámina donde se va a hacer el montaje, ya lo vamos a ver en detalle, logran tener todo incorporado, todos los reactivos, los controles, de forma tal que usted puede tener mucha ventaja en términos de velocidad. La hibridización es mucho más rápida, en 15 minutos, ya no son 2 horas y media, porque el riesgo de tenerlo 2 horas y media es que un Gram sigue siendo más rápido y más barato, y mientras 2 a 3 horas probablemente no tiene mayor impacto allí por el montaje. Entonces lo que han hecho es reducir ese tiempo y de esta manera han visto beneficios. El procedimiento es el siguiente de estas coloraciones inteligentes. Entonces, la identificación del patógeno más o menos se da en 20 minutos. Primero, la muestra de hemocultivo positiva se debe colocar en un tubo de microcentrífuga. A esto se le adicionan las gotas de los reactivos fijadores a la lámina. Luego se hace la hibridización de esta lámina con los reactivos y las sondas, y luego se mira el microscopio de fluorescencia. Este proceso más o menos, como lo menciono, dura 20 minutos y el montaje no más de 5. Y lo que ha hecho es definitivamente cambiar el paradigma del paciente escéptico que necesita probablemente un ajuste en la terapia, de lo que se venía haciendo con el laboratorio de micro, del Gram y de la siembra y de esperar para hacer el montaje, mientras que ya lo que tienes que hacer es un Gram inicial para saber cuál de los reactivos escoges. Si ves en el Gram cocos Gram positivos, entonces escoges el colorante o el reactivo de estafilo. Si ves bacilos, entonces escoges el reactivo de Gram negativos, y si llegas a ver levaduras, entonces escoges los reactivos específicos para levaduras. El primer paso debe ser una coloración de Gram muy bien hecha. Entonces miren lo que pasa, directamente de la botella de hemocultivo de cualquier marca, usted entonces en esos 20 minutos va a poder saber si lo que tiene son cocos Gram positivos en clúster, poder diferenciarlos si son áureos o si son coagulasa negativa. Los áureos se van a ver verde, los coagulasa negativas se van a ver rojo, y si hay más de una población, que quien lo creyera que es muy frecuente, epidermidis con áureos, que muchas veces no es frecuente o fácil diferenciarlos en los cultivos, van a encontrarlos así, con doble color. Los Gram positivos en cadenas, entonces van a poder saber si son enterococos fecalis, que se van a ver verdes, o son Physium u otros enterococos no fecalis, ahí se van a ver rojos, o si hay mezclas también. Entonces eso tiene un impacto gigante. Si es fecalis, muy seguramente usted va a arrancar AMPI con Genta, pero si esto es un Physium, probablemente usted arranque vancomicina o arranque daptomicina, muchas veces sobre todo en el paciente más severo, en el hemato oncológico, o cuando usted ha tenido historia previa de enterococo banco resistente en su hospital. Daptomicina seguramente a 12 miligramos por kilo, más una cefalosporina muy seguramente en esos pacientes. Ahora, lo otro que es interesante con esto es que hay otras especies de enterococo que pueden estar presentes allí, por ejemplo, enterococo casaliflavus o gallinarum, que ya tienen cierta sensibilidad disminuida a la vancomicina y que en ellos también hay que entrar con terapia combinada. Ahora, con Gram negativos usted podría identificar en 20 minutos si hay bacilos Gram negativos verdes como este aquí en la fluorescencia, que son E. coli. Klebsiella pneumoniae se va a ver amarillito. ¿Eso es amarillo? Sí. Sí, se va a ver como amarillo, y Pseudomonas aeruginosa se van a ver en color rojo. Y para las levaduras entonces vas a tener Candida albicans, Candida parasilosis en amarillo, y en rojo Candida glabrata. Eso cambia definitivamente la primera escogencia de antibiótico o de antifúngico en esos pacientes de manera muy temprana. Si tienes una E. coli y el foco es urinario, probablemente algún antibiótico, dependiendo de la severidad, podría ser piptazo, eso forma parte de la discusión después del break, podría ser ERTA, podría ser meropenem si el paciente está choqueado. Si es Klebsiella, seguramente en la mayoría de nuestros hospitales de Colombia meropenem por las carbapenemasas y por las BLE, pero eso depende de cada institución. Y en Pseudomonas meropenem, cefepimio, piptazo, de acuerdo a la severidad y a la epidemiología local. Entonces, una de las cosas que ha sido interesante de estas técnicas rápidas de coloración inteligente es este problema que siempre hemos tenido con los hemocultivos positivos para estafilo cuando es una sola botella. Entonces uno no sabe si le montan identificación antibiograma, si es clínicamente significante, el laboratorio nunca tiene esa información. Entonces o termina desechando una botella que probablemente sí era importante para el paciente, o termina trabajándola y de esta manera generando mucho más gasto en paneles y en la interpretación del resultado, y seguramente haciendo que el paciente reciba vancomicina de forma innecesaria. Entonces este trabajo fue bien interesante en un hospital comunitario en los Estados Unidos. Se repartieron grupos de pacientes con estafilo en el Gram y lograron demostrar que diferenciando rápidamente entre áureos y coagulasa negativa, lograron darse cuenta
que de esta forma disminuían el tiempo de estancia del paciente a nivel hospitalario y la presión selectiva con el uso de vancomicina. Entonces fue bien interesante poder hacer este tipo de trabajos con esta técnica de Quick Fish, porque rápidamente de ese hemocultivo positivo tú le montas y sabes si es un aureus o es otra especie coagulasa negativa que no te interesa. Y ahí ya viene el médico a decidir, probablemente pare la vancomicina, porque si es un aureus está el miedo allí del paciente con bacteremia complicada. También se ha hecho con cándida. Miren este trabajo tan interesante, más de 21 especies probadas en este estudio, 415 hemocultivos positivos para cándida en el GRAM, y lo que demostraron es que para albicans, glabelata y paracilosis la sensibilidad y la especificidad era excelente. Entonces, muy interesante para poderlo implementar en nuestros hospitales. Entonces, ahí depende. Paciente estable, los que saben son ustedes, pero yo me imagino que el abordaje debe ser paciente estable, fluconazol con una dosis de carga, en un paciente inestable probablemente una equinocandina, caspa o anídula, ya con el caso de glabrata o paracilosis, probablemente una equinocandina con un resultado de antifungigrama, usted decidirá si se descala a fluco una vez tenga estabilidad del paciente, pero eso ya depende de lo que usted maneje en protocolo en su hospital. Bien, GeneXpert, que es un método también muy interesante del cual tenemos experiencia por tuberculosis, ¿verdad? Que hemos venido utilizando hace muchos años. En Colombia esta marca Cefi es representada por Rocken Biocare, que nos acompaña también en la reunión. Entonces este método hace un proceso inmediato desde la muestra clínica directa, se hace aislamiento de los ácidos nucleicos por sonicación y por filtros de purificación, se hace la preparación de la mezcla de DNA con reactivos de PCR, se dispone todo en un tubo de reacción específico, se hace un proceso de ciclado y cuantificación de la amplificación, se obtienen los resultados y se interpretan, más o menos el proceso está durando 1.4 horas y se lleva a cabo dentro del cartucho. Ellos tienen todas estas soluciones, no es solo meticilino resistente, no es solo tuberculosis, hay para pacientes que sean portadores nasales de estafilo, Clostridium difficile, más una prueba de toxina, Banao Bambé, norovirus, están los de las carbapenemasas, ahorita se los muestro, influenza, está Ebola, están papiloma humano, está HIV, etcétera, etcétera, carga viral, etcétera, etcétera. Todo eso está aquí en el panel de pruebas que ellos tienen. Yo me quiero centrar en dos pruebas interesantes para lo que es mi expertise, que es uso de antibióticos. El panel para estafilo meticilino resistente de los hemocultivos. Entonces se puede hacer desde una botella de hemocultiva positivo, hay que hacerle un gram para saber que hay cocos allí, se hace un proceso de la muestra, aquí en este tubo primario, luego se pasa al cartucho y se inserta en el equipo y aproximadamente en una hora, más o menos ya tenemos un resultado de si lo que hay ahí es estafilococo aureus y si además es meticilino resistente. Y ya los trabajos han demostrado que funciona y que de hecho cuando se hace usted logra desescalar rápidamente el paciente de banco o dapto a cefasolina o a oxacilina o algún betalactámico, que es el tratamiento indicado en esos pacientes no alérgicos cuando la bacteria causal es un estafilococo sensible a la oxa. Entonces ya lo he logrado demostrar en varios estudios, entonces es un método interesante para mí. Lo otro que me parece también interesante y bueno es el panel de las carbapenemasas, que se puede montar de hisopados rectales y también de las colonias directas del plato del cultivo ya crecido. Y puede detectar carbapenemasas tipo KPC, IMPs, las BIM, las metalo, las NDM y las OXA48. Una cosa interesante de estos paneles es que usted está haciendo no solamente detección molecular, sino detección de pequeñas cantidades de microorganismos productores de esas carbapenemasas en estas muestras, como por ejemplo hisopado rectal, porque a nosotros nos gusta los cromogénicos, yo creo que cromogénicos muy buenos como ChromID, CarbaSmart, pero desafortunadamente la sensibilidad no siempre es la mejor y queda uno dejando pacientes sin aislamiento que de verdad tienen una bacteria que produce una carbapenemasa. El otro punto interesante de tener la detección molecular es que no todas son iguales, más adelante lo comentamos. Si usted tiene una NDM o una BIM, el paciente se beneficia muchísimo de un carbapenem, igual que con las KPCs dependiendo de hasta cuánto está la MIC, pero si la carbapenemasa es una OXA48, ahí hay más problemas terapéuticos. No alcanzamos a entender muy bien cómo es el abordaje en estas, pero ya sabiendo que está, se puede, digamos, pensar en una terapia combinada más efectiva. Bien. FilmArray de Biomerie es tecnología basada en multiplex PCR, es este equipo que está acá para pruebas individuales y también tienen una presentación a la que vamos a llamar TORCH, que es para más pruebas en hospitales que tienen un gran volumen de trabajo con estos métodos.
Esta multiplex PCR con film array es un sistema de microbiología molecular rápida que realiza doble PCR y además microarray, todo integrado en un solo instrumento. Permite la detección rápida en 1 hora de virus, bacterias, hongos y parásitos de forma simultánea directamente de muestras como aspirado nasofaríngeo, heces y líquido cefalorraquídeo y desde una botella de hemocultivo positiva. Permite detectar coinfecciones, targets no detectables por la microconvencional y algunos genes de resistencia. Entonces el procedimiento es bastante sencillo, tenemos aquí un pouch al cual se le inserta una solución de hidratación, se inyecta la muestra y luego se carga dentro del cartucho. Prácticamente el montaje es más o menos 2 a 3, 5 minutos máximo. Y todas las reacciones de amplificación y de microarray se llevan a cabo dentro del pouch. No necesitas un área específica del laboratorio, hay que mantener igual como con todos los métodos, GeneXpert o VDMax, la superficie es limpia, los guantes limpios, pero no requiere un área específica para montar estas pruebas moleculares cerradas. Y entonces, este es el panel de film array de hemocultivos, que ellos llaman BCID. Se monta directamente con 200 microlitros de una botella de hemocultivo positivo. Ahí, en teoría, no necesitas hacer el gram, porque igual es un solo panel. Nosotros lo hacemos de todas formas para información del médico. Pero entonces, en 1 hora le detecta a usted si hay enterococo, listeria, monocitógenes, estafilo, incluyendo aureus, estrepto, streptogalactia, streptoneumoniae, todos estos gram negativos donde están las enterobacteriáceas, pseudomonas aeruginosa, está meningococo también incluido, y están 5 especies de cándida y 3 genes de resistencia. En 1 hora, directamente de un hemocultivo positivo. Entonces, este panel ya ha sido probado en varias instituciones. Este es el estudio seguramente más famoso de la doctora Banerjee y Robin Patel en la clínica Mayo de Rochester, en el cual dividieron 3 brazos, pacientes en los cuales se les hacían los hemocultivos convencionales, al cual llamaron grupo control, pacientes en los cuales se aplicaba el panel de film array, pero no se hacía stewardship, no se hacía, digamos, visita a la cabecera del paciente a ver cómo estaba, simplemente se mandaba el reporte, y un tercer grupo en el cual se hacía este panel de multiplex PCR, pero además, entonces, iba el médico infectólogo o el químico infectólogo, el farmacéutico infectólogo, a ver el paciente y hacer el cambio de antibiótico en tiempo real. Lo que lograron demostrar es que si usted no toma decisiones en tiempo real, que yo creo que aplica para cualquier metodología, entonces está perdiendo la plata, porque de aquí a que vaya el médico, vea al paciente, se toma una decisión de antibióticos a los 3 o 4 días, ya no tiene sentido la aplicación de esas pruebas moleculares por el costo y por la información que le están dando a usted. Entonces tiene que haber una decisión oportuna en términos de uso apropiado de antibióticos cuando se emplean cualquiera de estas soluciones rápidas. Entonces, esto es un ejemplo de lo que podría pasar. Abordaje empírico adecuado del paciente con bacteremia por Klebsiella o E. coli con un film array que le dice a usted que ese E. coli o Klebsiella todavía no te da el antibiograma, pero te dice quién está allí y te dice que no tiene el gen KPC. Entonces, paciente escéptico con estabilidad hemodinámica, hay que tener en cuenta factores de riesgo para las BLES y la epidemiología local, podría ser ertapenem 1 gramo cada 24, eso dependerá, si el paciente tiene una albúmina normal podría ser una buena opción, piptazo, pero solo si el panel de film array te dice que es E. coli, la sensibilidad de sustitución es buena, piptazo, las MIC son menores de 4 o de 8 máximo históricamente y además el foco podría ser urinario o tracto biliar con esas condiciones. O un carbapenem, mero o imipenem, ese es el más malo de todos, pero bueno, de pronto meropenem 1 gramo cada 8 horas, 1 gramo porque el paciente todavía está estable. Ahora, en el paciente inestable, carbapenems de grupo 2 o mero o dori o imi, aquí seguramente a dosis más elevadas, porque es un paciente con más chance de morir y se consideraría la adición de un aminoglicósido de acuerdo a la epidemiología local de ustedes. Eso es un ejemplo, cada quien hace sus propias guías a concepto de cada infectólogo que es muy respetable, pero lo que quiero decir es que usen los datos de estas pruebas rápidas para ir haciendo árboles de decisión de antibiótico y cómo lo van pegando con su epidemiología local. Ese es el panel de meningitis y encefalitis de film array, se monta con 200 microlitros de un líquido cefalorraquídeo directo, sin centrifugar. Es bien interesante porque en 1 hora le detecta si hay E. coli, Haemophilus influenza, listeria, meningococo, streptogalactia, streptoneumoniae, todos estos virus que tienen tropismo por sistema nervioso central y en hongos Cryptococcus neoformans, en 1 hora directamente de la muestra, 3 días antes de los resultados del cultivo. Es bien interesante. Ahora,
Con eso el médico decidirá, por ejemplo, si es streptoneumonía, decidirá entre ceftriaxona, vancomicina, de acuerdo a la epidemiología local, a la severidad, podrá también tener la opción de decidir entre aciclovir sí o no, dexametasona sí o no, etcétera, etcétera, o un carbapenem. Entonces es digamos una manera de hacer un abordaje rápido en esos pacientes con meningitis. Nosotros hemos tenido, ustedes lo saben, pacientes con citoquímicos del líquido cefalorraquídeo absolutamente normales en un paciente con meningitis o con signos meningios, y nunca se sabe qué es lo que tiene. Terminan colocándole ceftriaxona, vancomicina, 1000 cosas, dexametasona, y al final o se muere o se salva, pero nunca se sabe cuál fue el agente etiológico. Ahora, para el panel respiratorio se monta directamente de hisopado nasofaríngeo. La recomendación sigue siendo hisopado nasofaríngeo bien tomado. A veces se toma de manera muy superficial, no se llega hasta el sitio y da falsos negativos. Tengan en cuenta este paso. Y directamente de esa muestra de hisopado detecta adenovirus, coronavirus, metapneumovirus humano, rinovirus, influenza, parainfluenza y respiratorio sincitial, y 3 bacterias, donde está Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae en 1 hora. Entonces, uno de los problemas de los paneles virales es que muchas veces están circunscritos a muy pocos targets. Si quieres algo adicional toca pedir más pruebas. Lo otro interesante de esto es que también puedes decidir si adicionas sí o no un macrólido por la presencia de los atípicos. Eso dependerá de sus protocolos y de lo que usted quede convencido, que hay gente que cree que, bueno, hay literatura que menciona el efecto inmunomodulador de los macrólidos, pero eso dependerá de lo que cada escuela, digamos, comprenda y use, pero es un método rápido también para hacer detección de patógenos respiratorios. Para infección gastrointestinal, el panel de FilmArray incluye Campylobacter, Clostridium difficile, Plesiomonas, Salmonella, Vibrio, Vibrio cólera, Yersinia, todas las E. coli enteropatógenas, Shigella, en protozoos Cryptosporidium, Ciclospora, Entamoeba histolítica y Giardia, y 5 virus que causan diarrea, en 1 hora directamente de la muestra de materia fecal. Entonces, es una cosa bastante llamativa, cambia el paradigma de lo que teníamos. Mucha gente no detecta Campylobacter o no lo busca, no todos incluyen medios para Vibrio, por ejemplo, a nivel hospitalario no se detectan la mayoría de virus, si al caso rota y adeno y eso en algunas pruebas cromatográficas, pero en general es un método bastante rápido. También con los parásitos hay problemas. Nosotros en mi empresa, en Proasecal, se han mandado muestras ciegas de Cryptosporidium donde la eficacia para detectarlo es del 50%. O sea, la mitad de la gente que usa Cryptosporidium no lo ve en un paciente que tiene diarrea crónica. Y no lo hemos mandado a un solo laboratorio, 190, 200 laboratorios de microbiología que hacen parásito. Entonces, bien interesante. Becton Dickinson también tiene una oferta en ese sentido y tiene multiplex PCR con un panel que se llama BD-Max o con un equipo mejor que se llama BD-Max. Hace PCR en tiempo real, tiene sistema abierto y cerrado, automatizado por perlas magnéticas para la extracción, se puede utilizar suero, plasma, orina, hisopados, líquidos cefalorraquídeo y heces, más o menos dura 40 minutos la extracción, hora y 10 más o menos en todo el proceso. Puede este equipo tener rendimiento de 96 a 120 muestras en 8 horas. El formato de análisis es quali, es cuantitativo absoluto o es por curvas de melting. Y el proceso es bastante fácil con el BD-Max. Se hace una extracción y preparación de la muestra, se cargan los reactivos, las tirillas de reactivo, se llenan, se pipetean y se colocan en el rack de carga, se pasan por el código de barras donde van a ir todos los demográficos del paciente, se carga ese rack en el equipo, se cierra la puerta y se inicia el proceso, que más o menos, como les menciono, dura 1 hora y 10 minutos por muestra, pero tiene la capacidad de montar hasta 96 pacientes. Las pruebas disponibles que tiene ahorita BD-Max son estas, entonces en el test cerrado IBD, infecciones asociadas a la atención en salud, Clostridium difficile, estafilometicilino resistente, en infecciones gastrointestinales también incluye un panel multiplex que tiene Salmonella, Campylobacter, Shigella, productora de toxinas. También tenemos E. coli enteropatógena, enterotoxigénica, tenemos estreptococo del grupo B para hisopados vaginales y también hay otros reactivos en sistema abierto para investigación para hacer otro tipo de pruebas. Una de las cosas nuevas que tiene ahorita BD-Max y que está ofertando son las pruebas para carbapenemasas, que pueden ser pruebas de screening en hisopados rectales o pruebas directamente en la colonia, que van a ser pruebas de confirmación. También va a tener ahorita un panel vaginal que incluye todos estos patógenos de vaginosis bacteriana, lactobacilos, Gardnerella, Atopobium, Megasfera, Candida, Candida glabrata, Crusade y tricomonas vaginales, detectándolos de manera molecular. Y tiene ahorita la inclusión en este panel confirmatorio de carbapenemasas de la OXA 181 que no estaba incorporada inicialmente.
Entonces, como lo mencioné, el Check Direct es para screening de las carbapenemasas. Recuerden que CPE significa Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae y se hace entonces directamente de frotis rectales y detecta KPC, BIM, OXA48 y NDM. Y el Check Direct, de productoras de carbapenemasa, se monta directamente del plato de la bacteria ya crecida, de las colonias puras de las enterobacteriáceas, y las detecta KPC, BIM, OXA48 y NDM. Quiero hacer un comentario, es que tanto Cepheid como esta tecnología de BD-Max pueden detectar KPC en Pseudomonas. Lo que pasa es que no es IBD todavía, están indicados en enterobacteriáceas, pero tendría la capacidad de detectar también en esos no fermentadores. Pruebas también que tienen ellos que se pueden montar para laboratorios de investigación: Mycoplasma, Bordetella, ahí están todas, Mycobacterium tuberculosis, Pneumocystis jirovesi, Van C, Enterovirus, Parechovirus, Neisseria meningitidis, Streptoneumoniae, Plasmodium falciparum para los pacientes que puedan tener malaria, Mycoplasma, Ureaplasma, etcétera, etcétera. Hay varios plataformas de paneles para laboratorios de investigación, lo cual lo hace bastante atractivo. Entonces, se han hecho estudios mirando este panel screening de las carbapenemasas en hisopados rectales, y aquí compararon a lo que era cromoagar, cuando hacían los hisopados rectales y los sembraban en cromoagar, versus este panel de biología molecular rápida, y fue capaz de detectar pacientes colonizados en los cuales el cromoagar y el método de enriquecimiento no los está detectando, que son más o menos un 28% de los casos. Entonces, bien interesante poder utilizar estos métodos, tanto el BD-Max o el Cepheid, eso dependerá de lo que ustedes manejen en sus laboratorios, para hacer la detección de los pacientes que tienen carbapenemasas o bacterias productoras de carbapenemasas en el recto. Un comentario editorial: no compare lo incomparable. ¿Por qué? Me pasa con frecuencia que la gente me dice: es que no me creció en el cultivo, su plataforma molecular me dice que está allí, pero necesito que crezca. Y definitivamente es muy difícil con muchos patógenos lograrlo, y ustedes lo saben, inclusive con bacterias de crecimiento rápido, a veces por la cantidad que hay no logras aislarlo, por el tratamiento previo con antibióticos. Recuerden que estos métodos de amplificación detectan también DNA de bacterias muertas, entonces es importante que lo tengan en cuenta, porque sí me ha pasado que la gente quiere verlo y definitivamente a veces no se logra la recuperación. En un caso que tuvimos con una de esas pruebas moleculares en Guayaquil, Ecuador, fue interesante porque hicimos la prueba de demostración contra los médicos pediatras de un paciente que tenía fungemia. No lo sabía nadie, el paciente estaba séptico, le tomaron unos hemos que pitaron, los miramos al gram, no se les veía nada, los miramos en fresco, no se les veían levaduras, pero montamos la prueba y nos dio una cándida glabrata y empezó a crecer en el plato del cultivo a los 7 días. Entonces, 7 días antes del resultado del cultivo ya el médico había arrancado un antifúngico adecuado. Entonces, piensen en eso, no comparen lo incomparable. Si ustedes van a comparar alguno de esos métodos moleculares, GeneXpert o BD-Max o FilmArray, o inclusive esos métodos de detección rápida por coloraciones, tienen que ser contra un método validado del mismo poder diagnóstico de discriminación, ¿sí? PCR contra PCR, y es que esto es multiplex PCR en tiempo real y con microarray, muchos de ellos. Entonces, para que lo tengan en cuenta contra quién lo están comparando. Bien, ¿qué nos falta? Se requieren pruebas rápidas que incorporen la detección de esta belleza, que es el gen MCR, que significa Mobile Colistin Resistant. Recuerden que este gen MCR codifica una fosfoetanolamina transferasa que modifica el lípido A generando resistencia a las polimixinas. Pero lo que ha sido más crítico es que genera resistencia a las polimixinas, pero muchas de ellas se están moviendo en el rango de lo sensible y no las estamos detectando, sobre todo en E. coli. Lo hemos visto en los Estados Unidos en la CLSI, más o menos un 30% de las E. colis que llevan este gen de resistencia a la colistina, tú no las detectas, pero lo que es crítico es que el paciente le pone colistina y el paciente sí falla. Entonces, bueno, ya ahorita les hago un comentario sobre las pruebas de sensibilidad a colistina. La importancia de detectarlo es que estas bacterias, Klebsiella y Enterobacter, yo sé que E. coli es más calmada generando brotes, pero lo que es Klebsiella y Enterobacter sí generan clones y brotes hospitalarios de amplia diseminación. Adicionalmente, este gen MCR
Puede viajar en plásmidos que además transporten carbapenemasas y enzimas modificadoras de los aminoglicósidos. Ahorita hay una muy famosa que son las RMTasas 16 y de fosfomicina, este gen FOS-A, que se puede pasar de una bacteria a la otra y que causa una inactivación de la fosfomicina. Entonces imagínense un plásmido de una bacteria que sea resistente a colistina, resistente a fosfomicina y a todos los aminoglicósidos, porque esto es panaminoglicósido. ¿Qué le queda? Tiqueciclina, pero si eso es bacteremia o neumonía, usted tiene un alto problema de mortalidad. Vamos a hablar de un par de situaciones clínicas y quiero tomarme el atrevimiento con ustedes de hablar un poquito sobre colistina porque ha sido hot topic últimamente. Les quiero alguna recomendación de lo que estamos haciendo en la CLSI de Estados Unidos. Entonces empecemos, la idea es que esto sea interactivo. Le pido el favor a los clínicos que entonces me ayuden, a mis residentes de infectología, de microbiología clínica, de bacteriología, también me pueden ayudar, que ya los tengo identificados en dónde están sentados. Entonces empecemos. Este es un paciente de 36 años sin antecedentes clínicos de importancia, quien es admitido en la unidad de quemados después de un accidente en motocicleta, presentando quemaduras en el 78% del cuerpo. En el día 46 de la admisión, el paciente presenta fiebre de 39, hipotensión, miren la tensión arterial de 70 y taquicardia. El paciente se encontraba en manejo con piptazo por una infección sintomática asociada a catéter del tracto urinario, por pseudomonas aeruginosa multisensible. Se tomó un set de hemocultivos, 3 botellas, siendo 2 aeróbicas y 1 anaeróbica. A las 12 horas de incubación, el laboratorio reporta al servicio que las 3 botellas están positivas para cocos gram positivos en clústeres o en racimos. En este paciente, con los resultados de los hemocultivos, usted ajustaría el tratamiento con A, vancomicina, 1 gramo cada 12, B, vancomicina con una dosis inicial de 25 a 30 miligramos por kilo y luego una dosis vaya de 15 a 20 miligramos por kilo, daptomicina entre 6 a 8 miligramos kilo día, o vancomicina 1 gramo cada 12 más cefazolina 2 gramos cada 8, o linezolid 600 cada 12, o ceftarolina 600 cada 8 o 12 horas. Entonces, ¿quién vota por la primera? Por la A, banco 1 gramo cada 12. Le toca levantar la mano que no hay sistema de votación. Vancomicina con dosis de carga. ¿Alguien da vancomicina con dosis de carga? Pero sí, pero levanten la mano. Bien. Daptomicina. ¿Alguien arranca dapto en este paciente? ¿A dosis de cuánto? ¿De 10 miligramos kilo? Ok. Vancomicina más cefazolina, una combinación, banco palmeticilino resistente, betalactámico palmeticilino sensible y de escalarlo cuando llegue el antibiograma. Linezolid en monoterapia. O ceftarolina, una nueva cefalosporina de 5ª generación. Bueno, no se comprometen. Entonces, este es el resultado de las pruebas diagnósticas rápidas que se hubieran podido montar en este paciente. El Quick Fish se le montó y le da Staphylo aureus más estafilocoagulasa negativa en ese hemocultivo. El Expert para meticilino resistente, el Gene Expert le da meticilino resistente positivo, Staphylococcus aureus. El Film Array le dice, hay una detección de Staphylococcus aureus más la presencia del gen MEC-A, o sea, es meticilino resistente. Y el BDMAX le dice, es un estafilometicilino resistente. Con los resultados, el infectólogo inició vancomicina 1 gramo cada 8 horas, que es una dosis alta de vancomicina, pobres riñones de vancomicina. Entonces, los hemocultivos de control persistieron positivos hasta el día 4 de la terapia con banco, a pesar de que los niveles Bayer eran de 17. El ecocardiograma transesofágico mostró una vegetación de 0.8 por 0.5 en válvula aórtica. En el día 5 de terapia con banco, el paciente hace infarto agudo de miocardio debido a la oclusión de la arteria coronaria por la embolia séptica. El médico interconsulta al infectólogo para considerar cambio en el manejo. Los resultados de los nuevos hemocultivos aún están pendientes. El infectólogo recomienda dapto, 8 miligramos por kilo día. Y a las 48 horas de terapia con dapto, el intensivista de turno reporta radiopacidades en base y pariliar derecha, un aumento en la PCR, una procalcitonina de 118 y persistencia de la fiebre con 39.6. Según la presentación clínica en este caso y la refractariedad al tratamiento con banco, usted ajustaría con, se cambia de dapto por linezolid, 600 cada 12, sube la dosis de dapto a 10 miligramos kilo, o sostiene el dapto y le adiciona banco,
1.5 gramos cada 12, o sostiene dapto y adiciona oxa o cefazolina, sostiene dapto y adiciona linezolid, que estas combinaciones sí las veo muy frecuentemente en Latinoamérica, no me van a creer, sostiene daptomicina y adiciona ceftarolina, 600 cada 8, y aquí está el resultado del segundo set de hemocultivos, un estafilococo aureus, meticilino resistente, ceftarolina resistente. Una de las cosas con ceftarolina que nosotros creemos ahorita, si algunas de estas bacterias tienen mutaciones en la PBP2 o en otras PBPs como la PBP4 y se están volviendo resistentes a ceftarolina. Lo ideal es probar ceftarolina siempre que ustedes lo estén utilizando en los pacientes o darlo a una dosis más elevada. Esto lo vamos a discutir probablemente en Santa Marta este fin de semana. Creemos que 600 cada 8 en indicación fuera del label puede ser una opción, pero ya eso forma parte de los estudios y no de lo que la FDA recomienda. Pero nuevamente, ojo con ceftarolina. Los que usan Phoenix, Becton Dickinson Phoenix pueden probarlo con los paneles. Para los demás pueden usar ITES, que parece funcionar bien. Lo que no pueden usar con ceftarolina ha sido disco. Así que nosotros en la CLS de los Estados Unidos acabamos de crear un grupo que yo voy a liderar, el burro por delante, con Brandy Limbago, y lo que vamos a hacer es tratar de mirar y cambiar los puntos de corte y los criterios de ceftarolina, que es una cefalosporina bien importante, pero que desafortunadamente ya hay resistencia. Además tiene una MIC de vancomicina por ITES de 2, lo cual esos estafilos, muchos de ellos, a pesar de que usted tenga las dosis adecuadas y utilice dosis altas de vancomicina, niveles vaya adecuados, tiene toda la probabilidad de fallar porque incumple el área bajo la curva sobre la MIC para la vancomicina. Y dapto, en este caso con estafilo, tiene una MIC de 2, o sea, es no sensible. El punto de corte de daptomicina es menor de 1, si usted le da 2, probablemente ese aislamiento ya tiene algún problema allí de cambio en la polaridad de la membrana a más positivo. ¿Alguna pregunta? Bueno. El paciente es tratado con dapto 10 miligramos kilo más ceftarolina 600 cada 8 con rápida mejoría clínica y paraclínica. El tratamiento se prolongó hasta 6 semanas sin complicaciones del paciente. Problemas con las polimixinas, quería mencionarlo en el caso de los gram negativos, colistina y polimixina B. El método de referencia para el montaje, recuerden que es microdilución en caldo con paneles congelados con la norma ISO de procedimiento, la 27776, no son paneles deshidratados. Entonces Sensititer, siendo excelente método, es un método comercial, porque son paneles deshidratados. Lo que usamos son paneles congelados en la CLSI. Las polimixinas están cargadas positivamente y se adhieren al plástico de los paneles de poliestireno de todas las marcas de automatizados porque están cargados negativamente y hay atracción electroestática. Esto reduce su concentración y aumenta las concentraciones mínimas inhibitorias de la prueba. El método de Kilby-Bauer y el método de gradiente como ITES puede generar errores muy graves, inaceptables como falsos sensibles por problemas en la difusión del antibiótico por el gran peso molecular que tienen las polimixinas. Estos son los puntos de corte viejos que teníamos, que eran absurdos. Miren acá los puntos de corte de disco que teníamos de pseudomona, 1 milímetro era la diferencia entre una pseudomona resistente o sensible a la colistina, que era ridículo. Entonces los quitamos. ¿Y cuáles son las limitaciones de los sistemas automatizados para polimixinas? La adherencia, como lo mencioné, al plástico, la eliminación de polimixina B, recuerden que ahora solo vamos a probar colistin, tanto por EUCAS como por CLSI. El polvo de la colistina utilizado para fabricar los paneles es impuro y genera resultados disímiles entre lotes diferentes del mismo fabricante, que es bien interesante. Mi concepto en mi cabeza es que muy seguramente la colistina es inestable también dentro del panel y se sigue transformando, por lo cual esto genera resultados bastante difíciles de interpretar. Los puntos de corte fueron recientemente establecidos y esto hace que la actualización se demore, porque la FDA lo tiene que aprobar y como la FDA no tiene ningún punto de corte de colistina, va a ser muy difícil. El cambio en el método de referencia de dilución en agar que teníamos a microdilución en caldo hizo que el comparador con el cual se validan los paneles y las tarjetas cambiara y generó dificultades en la interpretación de los resultados. La incapacidad de encontrar cepas que tengan por microdilución en caldo valores altos de resistencia a las polimixinas. Tú tienes generalmente rangos de 1 a 8. Entonces, si usted está muy cerquita del punto de corte, cada vez que usted lo monta o le da sensible o le da resistente,
porque aquí con esto no tenemos puntos medios, no hay intermedios, ¿sí? Eso interfiere con los cálculos de los errores muy mayores y hace que los estudios publicados con los equipos automatizados tengan resultados contradictorios. Reportar un resultado sensible o resistente a colistina teóricamente es inadecuado, porque los puntos de corte que tenemos son epidemiológicos, no clínicos. Y al momento la evidencia muestra que un resultado sensible no necesariamente predice el éxito, pero un resultado resistente sí predice la falla terapéutica. Entonces, con los automatizados lo quería traer a colación. Este fue un estudio publicado en 2015 por las doctoras de la Universidad de California, por Rodney Humphreys y su grupo, que muestra que prácticamente con Vitek en ese momento no habían errores mayores o falsos sensibles, no existían, porque estaban validados contra dilución en agar. Esto recientemente publicado en esta revista, miren aquí la fecha, evaluó Vitek y Phoenix contra polimixinas y Acinetobacter baumannii, y encontró errores falsos sensibles con el Phoenix del 41% y con el Vitek del 37.9%. Entonces, muchos falsos sensibles. ¿Eso significa que Vitek y Phoenix son malos? No, es que simplemente la prueba no funciona, es muy difícil, porque inclusive el método de referencia molesta, que es dilución en caldo, microdilución en caldo. Este otro trabajo se publicó recientemente y fue interesante. Cuando uno lo mira desde una manera, digamos, panorámica, lo que encuentra es que con Vitek tiene 36% de falsos sensibles. Entonces uno dice, wow, o sea, el equipo definitivamente no funciona. Pero si uno va mirando todos en detalle, encuentra que ninguno cumple porque deben tener menos del 1.5% de falsos sensibles. Y algunos de ellos dan varios falsos resistentes, o sea que si usted ve resistente a colistina, probablemente ya le dé cosita y genere combinaciones con otro medicamento más el aislamiento del paciente. Pero una cosa curiosa con Vitek, que también lo quería traer a colación cuando leí con lupa, con la gafa puesta este artículo, es que con el Vitek la colistina no funciona, como les mostré, 36% de falsos sensibles, pero la polimixina B sí. ¿Por qué? Si se supone que son moléculas hermanas y la diferencia entre las dos es un aminoácido. Entonces, ¿por qué la polimixina sí responde in vitro y por qué la colistina no? Porque lo que creemos en los Estados Unidos de la CLSI es que la molécula es inestable y se sigue convirtiendo dentro del panel. Eso es lo que pasa. Entonces, estamos mirando cómo se puede solucionar eso. También, como lo dije, estos son cepas que tienen este gen MSR, el de la resistencia a la colistina, y miren, toda esta población de las E. coli seguía dando sensible, teniendo el gen de resistencia. Y ya hay artículos que muestran que esos pacientes con esas E. coli les da colistina y no van a responder. Parece que es inducible el mecanismo de resistencia una vez usted le pone el colistimetato al paciente, que es bien interesante. Control de calidad. Tenemos entonces dos cepas, la gente del laboratorio me entiende esto perfecto, la E. coli 25922 y la 27853. Con la E. coli no hay problema, pero miren la pseudomona, pasa por el punto de corte de resistente. Son varias diluciones de diferencia. O sea, si a mí me da 4 que es resistente, de todas maneras la cepa control está entrando dentro del rango. Entonces, muy difícil esto de interpretarlo desde el punto de vista terapéutico. ¿Qué otras opciones existen? Hay algunos métodos como este de Liofikelm, que todavía no hay en Colombia, que puede hacer también microdilución en caldo para colistina, bien interesante. La EUCAS hace poquito le hizo un estudio a todas estas pruebas adicionales a los automatizados que siempre hemos tenido, y también encontró algunos falsos sensibles y también encontró falsos resistentes. O sea, con las alternativas tenemos problemas. Hay algunos datos nuevos con e-test interesantes, en los cuales lo que se ve es que e-test montado en el agar Müller-Hinton Elite, que ya viene ajustado de cationes, podría ayudar para detectar la sensibilidad y la resistencia a las enterobacteriáceas, excepto Salmonella. No sirve para Acinetobacter o Pseudomonas, pero al menos en las enterobacteriáceas parece que funciona bien. Entonces puede ser una alternativa que uno podría mirar allí desde el punto de vista del laboratorio. Entonces, este algoritmo es lo que yo he estado recomendando para las bacterias que son resistentes a carbapenems. Una cosa que es clave es mirar el mecanismo. Ya hemos hablado de la detección de carbapenemasas con métodos moleculares rápidos, porque si no hay una carbapenemasa, ¿usted para qué va a dar colistina? Si tiene una BLE, simplemente, así sea resistente a colistina, usted le da un carbapenem. No necesita adicionar ese nefrotóxico. Pero es muy importante verificar la especie. Recuerda que Proteus, Morganella, Providencia, Serratia, Edwardiella y Hafnia
son naturalmente resistentes, hay que bloquearlos del reporte. Si es E. coli, Klebsiella, Oxytoca pneumoniae, Raultella, que es la prima malvada de la Klebsiella, Enterobacter cloaci, Aerógenes, Pseudomonas y Acineto, se hace por microdilución en caldo. Para los que tienen Sensititer microscanophoenix, entonces, si la mic es menor de 2, tienen dos opciones: reportar como sensible, pero es que la verdad no es sensible, es salvaje, pero no sé si el médico le entiende si bacteria salvaje a la colistina, no lo sé. Entonces, eso es la dificultad de la interpretación. Pero hay que poner un pie de nota diciendo que debe colocarse ese antibiótico como parte de la terapia combinada y con una dosis de carga. Si la mic es mayor de 4, reportar resistente o no salvaje, e incluir un pie de nota recomendando interconsulta por un infectólogo y una PCR para una MCR1. No reconfirmen con disco porque se daña en la prueba, les va a dar a los gigantes que nada que ver con lo que el paciente le puede ocurrir. Los que usan Vitek, entonces nuevamente mirar si la bacteria de verdad requiere el tamizaje por la resistencia a los carbapenems y mirar nuevamente Proteus morganella, Providencia, Serratia, Edwardsella o Hafnia, bloquearlo. Para estas especies usar las tarjetas del Vitek. Nosotros hemos recomendado, porque ellos están ahorita validando contra microdilución en caldo en casa matriz, si la mic es menor de 2, bloqueamos el resultado de colistina. Ustedes, doctores, si lo necesita, pues póngaselo con una dosis de carga más combinación. Ahorita la recomendación sigue siendo usar alternativas a la colistina siempre que se pueda, tigeciclina combinado, un aminoglicósido en un paciente que no tenga factores de riesgo de falla renal, la misma fosfomicina oral o endovenosa en algunos casos también ayuda. Inclusive quinolonas, si son sensibles a pesar de la presión que hacen, podrían servir. Entonces, bien interesante. Y el uso, muy seguramente, en estas resistentes de colistimetato inhalado, que es lo que se está haciendo en varias partes, ¿no? Si la mic les da mayor de 4, reporte como resistente a colistina, eso sí es resistente de verdad. Sugiere aislamiento de contacto, interconsulta por un infectólogo entrenado y se requiere una PCR para el gen MCR1. ¿Qué estamos haciendo en la CLSI? Adivinen, vamos a volver a macrodilución en tubos de vidrio. Entonces, lo que vamos a hacer es tener caldo Miller-Hinton, 4 tubitos de vidrio por cada bacteria. Vamos a tener un tubo control y vamos a adicionarle disquitos de 1 microgramo de colistina, para un disquito, 2 disquitos, 4 disquitos, y vamos a hacer una semimicrodilución en caldo nosotros mismos. La verdad está funcionando bien con enterobacteriáceas. Con Acinetobacter no, porque Acinetobacter tiende a ser aquí en las, digamos en el extremo del caldo, aquí en esta parte de la punta, un fenómeno que están llamando los Estados Unidos nube, que no sabemos qué es, si son poblaciones heteroresistentes que se tienden a alojar aquí. Pero bueno, para las enterobacteriáceas está funcionando. Mi objeción con esto es, para una bacteria, vaya y venga, para un aislamiento. Cuando usted tiene 100 Klebsiellas o un montón de paneles, imagínense, lavando los tubos, autoclavándolos, preparando el caldo, los sirviéndolo, adicionando los discos, leyéndolo y más el espacio en la incubadora. Y no es 100%. Pero bueno, estamos trabajando en eso, ténganos paciencia a ver qué vamos a hacer. Hay algunas pruebas rápidas, estos, Patrice Norman y Laurent Porel están trabajando en métodos parecidos al carba-NP para colistina. Se basan en que la bacteria asimila la glucosa. Entonces, si la bacteria fermenta la glucosa, entonces es una bacteria que todavía está viva y es resistente a colistina. Si definitivamente no la fermenta, está muerta y es sensible a la colistina. Pero desafortunadamente con los no fermentadores, porque ellos por naturaleza no asimilan la glucosa, ahí hay problemas a la hora de la interpretación de esto. Resumen de colistina: las polimixinas son moléculas inestables para su tamizaje in vitro y no hay una clara relación entre el resultado y el desenlace del paciente, en especial en las cepas sensibles. Todos los sistemas automatizados e inclusive el método de referencia tienen dificultades, por lo cual las acciones son: detectar siempre el mecanismo detrás de la resistencia a los carbapenems, tamizar colistina por microdilución en caldo idealmente. Otros métodos podrán ser utilizados a juicio del laboratorio, lo que sí jamás es discos. El resultado menor de 2 puede reportarse como sensible o salvaje, pero siempre poner una nota que se requiere dosis de carga y terapia combinada. Si el médico requiere usar colistina por las características del paciente, que se lo ponga, pero con las condiciones de darle dosis de carga, terapia combinada de forma independiente al resultado del laboratorio. Una mic mayor de 4 debe considerarse como resistente por cualquier método y se deben implementar medidas de barrera de contacto. Terapia combinada puede considerarse el uso de colistina inhalado, inclusive en neumonía u otras combinaciones a juicio del infectólogo. Bueno, no sé qué opinan, si están de acuerdo o tienen preguntas. ¿No?
¿Más confundidos? Bueno, yo también estoy confundido, no sabemos qué hacer con colistina. ¿Qué pasaría si yo tengo un hombre de 70 años, el viejito, tiene antecedente de hiperplasia prostática, infecciones del tracto urinario a repetición por una E. coli proteus, recibió cursos prolongados de cipro, trimetoprim, cefalexina, ceftriaxona y ertapenem, es llevado por la esposa a urgencias por presentar fiebre, escalofrío y confusión mental? Se toma un urocultivo y hemocultivos que son positivos para bacilos gram negativos. Mire cómo dan las pruebas rápidas. El método de Quick Fish dice negativo para E. coli, Klebsiella y Pseudomonas. No es ninguna de esas tres. El FilmArray dice positivo para Enterobacter cloaci, negativo para el gen KPC. El Expert Carba y el BD-Max, esta prueba CP Check Direct, dice negativo para el gen KPC, negativo para OXA48, negativo para NDM, negativo para BIM, negativo para IMP. No tiene carbapenemasas, al menos molecularmente detectables. En este paciente, con los resultados de los hemocultivos, usted iniciaría manejo con cefepime 2 gramos cada 8 en infusión continua, ertapenem 1 gramo cada 24 en bolo de 1 hora, meropenem 1 gramo cada 8 en infusión a 3 horas, piptazo 4.5 gramos cada 6 en infusión a 3 horas, amica 15 miligramos por kilo cada 24, fosfomicina endovenosa 4 gramos cada 8, o quinolona cipro 400 cada 12. ¿Qué opinan? ¿Alguien vota por la A o por cualquiera de estas? La A, cefepime, ¿quién más? Jimena, ¿qué opinas? La A, cefepime. La C, meropenem, ¿quién da más? Un aminoglicósidos, foco urinario, pero tiene bacteremia, exacto. Ajá. No nos dijeron si era diabético, pero ya tiene 70 años. Bueno, ¿alguien más? Fosfomicina endovenosa. Oral, bueno, que sea. Sí, tiene bacteremia, tiene sepsis asociada. Bueno, pero a ver si reaccionan. Entonces, por los factores de riesgo a este paciente en el servicio de urgencias se le inició ertapenem 1 gramo cada 24. Sin embargo, 36 horas después el paciente hace hipotensión severa que requirió vasopresor y se mandó a la UCI y llegan los resultados del antibiograma. Enterobacter cloaci. ¿Cómo lo ven? Entonces, ¿alguien quiere opinar? No sé, ahí tenemos otro micrófono. O yo se lo acerco. Algunos de los infectólogos. ¿Quién se manda con antibiótico? Bueno, los internistas o los de UCI. ¿Cómo van ese Enterobacter? ¿Necesita pruebas adicionales o lo dejamos así? Bueno, entonces dice el doctor Páez que necesita pruebas confirmatorias porque tiene resistencia al Astronam, ¿sí? Y además porque tiene las MIC, ¿qué? La resistencia a los carbapenémicos. Ahí tendría resistencia al ertapenem, tiene IMI y mero intermedio. Y entonces, ¿qué pruebas le harían? La gente del laboratorio. ¿Prueba de AMSER? ¿No? ¿Sí? Bueno, es cromosómico, ¿no? Es Enterobacter cloaci. Carba-NP para las carbapenemasas por método bioquímico, es una opción. ¿Quién más? Un test de Hodge, ¿no? ¿Ya no? Un test de inactivación, una prueba de borónico. Bueno, pues sí se las hicimos. Un test de Hodge modificado que fue positivo. Un test de Carba-NP indeterminado, como embolatado, como decimos los rolos entre su merced y mi señora, porque es que mire que está dando naranja, no es amarillo, que es el color ideal que debería aparecer en el Carba-NP. Además, si uno es medio daltónico, tiene problemas leyendo esto. El test de inactivación de un halo, el test de inactivación este nuevo que sacamos este año, un halo de 16 con colonias dentro del halo. No sé si las alcanzan a ver, lo cual se consideró indeterminado. Y el test de ácido borónico y el test de DTA dieron negativos. Y entonces, ¿qué hacemos con el Enterobacter? El paciente igual falló con el ertapenem.
y está en shock séptico 70 años, puede ser el abuelo de cualquiera de ustedes. Se puede usar carbapenémico, dice el doctor Páez. ¿Por qué? Por la amígdala del meropenem, pero ¿lo harías solo? ¿Combinado? Con fosfomicina. Bueno, con fosfomicina endovenosa. El foco es urinario, probablemente próstata también, y donde alcanza a entrar. Bueno, ¿alguien más? ¿Qué significa esto? Entonces estamos frente a una bacteria que tiene un mecanismo de resistencia, pero que no es claramente establecido. El test de Host modificado te muestra algo, pero puede ser un efecto del test porque tiende a dar falsos positivos con AMC, desafortunadamente. Y se le hizo la colistina porque miren que le dio resistente en el panel y se le hizo por ITES y dio absolutamente sensible, pero tiene unas colonias adentro de la elipse. ¿Y ahí entonces qué? Entonces quiero que se fijen que en este caso, donde les mostré que las pruebas moleculares no son siempre concluyentes, una cosa importante recordar, si las pruebas moleculares están supeditadas a lo que contiene cada panel, si hay una nueva carbapenemasa o un mecanismo diferente, muy seguramente no lo detecta. Entonces uno de los puntos interesantes a reportar. Este aislamiento de Enterobacter no tiene carbapenemasas, tiene una alta producción de AMC con cierre de porinas. Por eso nadie me dijo que todavía seguía siendo sensible al cefepime, y es que un Enterobacter que tenga una carbapenemasa o una blea adicional generalmente hidrolizan el cefepime con mucha facilidad. Entonces siempre que ustedes vean Enterobacter cloaci con resistencia a alguno de los carbapenémicos, sobre todo ertapenem, pero que todavía la MIC de cefepime está hasta 8, es muy probable que lo que tenga es una alta producción de AMC con cierre de porinas y no sea una verdadera carbapenemasa. Allí, digamos, el concepto o el abordaje terapéutico de ese paciente, yo estoy también digamos de acuerdo, podría ser el carbapenem en combinación con otro antibiótico, podría ser con fosfomicina, podría ser inclusive con un aminoglicosio. El problema es que este paciente es un paciente añoso, pero digamos que ahí podría funcionar. Inclusive una alta dosis de meropenem, si no tiene carbapenemasa, sería suficiente en monoterapia en estos pacientes, ¿sí? Bueno, estamos en la era de las, digamos, mecanismos de resistencia no detectables, desafortunadamente. Mujer de 60 años con neumonía asociada al ventilador, le hicieron un grande la secreción orotraqueal, recuérdelo. Yo aquí no quiero entrar en controversia sobre si lo diluyo o no lo diluyo, será su decisión. La guía de ITSA dice no, mi concepto es no, solamente siembra semicuantitativa y empezar a trabajarlo desde moderado a abundante, pero como ustedes en su hospital lo quieran seguir manejando. Lo que no es negociable es el GRAM. Pero el GRAM es lo que te dice, la calidad de la muestra y además si es purulenta o no purulenta por la presencia de polimorfos nucleares. Todo paciente intubado seguramente tendrá secreciones, pero necesitamos saber si esas secreciones son purulentas sí o no. Los hemocultivos y el cultivo de la secreción traqueal muestran un bacilo gram negativo, fermentador de la lactosa, negativo para una prueba de oxidasa, Klebsiella pneumoniae. Y entonces, ¿ahí qué opinan? ¿Qué se hace? Neumonía asociada al ventilador, Klebsiella pneumoniae pan resistente. Todavía no hay septicemia Vivactam y se demora. Eficacia 60%, o sea, tocará ponerlo con colistina. Miren las mix de mero, mayores de 8. Puede ser 8, puede ser 16, 32, 64, no sabemos. ¿Sí? Digeciclina resistente, fosfomicina, miren colistin. Es que dice la doctora Castañeda. ¿Qué dice el doctor Páez? El MIC de carbapenem está muy alto. Quiero hacer un comentario acerca de eso. Me he enterado y yo sé que algunos hospitales están probando los carbapenems por ITEST y no por el panel, que porque el ITEST muestra la MIC real. Eso es mentira. ITEST es un método que es muy bueno, yo no digo que no, pero que está basado en dilución en agar, no en microdilución en caldo. Por eso es que muy seguramente muchas veces ustedes encuentran que la MIC por el Vite con Microsanophoenix dice una cosa y el ITEST o el Leofikelm o algunas de estas tiras, el MAIS de Oxoid, dicen que la MIC es más bajita. Ojo, se pueden estar arriesgando y los métodos deben estar validados ahorita frente a microdilución en caldo, no contra dilución en agar. Porque por ahí he visto algunos resultados de Vitec o de Microsanophoenix que dan mayor de 8 y el ITEST o la tirita esta de gradiente dice 0,5. Entonces, ¿qué le van a dar? ¿Monoterapia con meropenem? Ojo, ojo a lo que se están arriesgando. Entonces, bueno,
¿Qué se está haciendo? Esto se acaba de publicar recientemente del grupo de Jesús Rodríguez Baño. Miren lo que están haciendo. Cuando ya tienen la bacteria resistente a colistina y muy resistente al carbapenem, no vale la pena ponérselo. En el grupo que ellos tuvieron, porque tuvieron un brote gigante de KPC en ese hospital, esas KPC eran una sola Klebsiella, un clon, y todas eran muy resistentes al mero, muy resistentes a colistina. Lo que los manes hicieron fue poner mero con colistina a dosis alta y los pacientes se murieron. Lo que terminaron haciendo es haciendo combinaciones de varias drogas y aquí colocaron tigecyclina, fosfomicina, gentamicina y fue lo que menor mortalidad tuvo en esta serie de pacientes con bacteremia, ¿sí? Ya no incorporan mero y ya no meten colistin, curiosamente. Aunque yo digo, si el foco es pulmón de pronto inhalado, no sé. Pero por lo menos aquí ellos han encontrado esto. Genta, porque resulta que en Europa la Klebsiella pneumoniae productora de KPC, sobre todo KPC3, son muy sensibles a genta. Aquí tiende a ser más sensible a mica o resistente a las dos. Pero bueno, eso es lo que se está haciendo. Quiero contarles que cuando ya la mica es muy alta y cuando ya hay además resistencia a la colistina, pues lo que muestra es que toca echar mano de otras opciones terapéuticas, ¿sí? Estamos en la era de lo que uno ya no sabe qué recomendar, en la era de la resistencia a todo, que súmele, combínele a ver si de pronto in vivo esto responde. En conclusión, para terminar entonces la jornada, la incorporación de metodologías rápidas facilitan la toma de decisiones terapéuticas acertadas, escalar o desescalar antibióticos, que se ve reflejado en mejores desenlaces clínicos, disminución de los costos biológicos y económicos del uso indiscriminado de antibióticos a nivel hospitalario. La gran limitación de los métodos moleculares rápidos es que están supeditados a los targets programados que ellos contienen. Recuerde que estos métodos no reemplazan los cultivos, porque hay que seguir serotipificando la salmonela, haciendo los antibiogramas, por ejemplo, nunca van a reemplazar la MIC, porque no es lo mismo una Klebsiella con MIC de 64 que con MIC de 1, a pesar de que haya un gen presente. Y la tecnología que usted escoja debe adaptarse a sus necesidades en cuanto a complejidad de los pacientes que usted atiende y la necesidad de ellos, acceso por el costo, tampoco podemos irnos a la ruina por tener un panel muy caro, facilidad en la interpretación de los resultados, porque faltaba más que el médico lo entienda al revés y se equivoque en el paciente, y además la adaptabilidad para actualizarse, porque no tiene sentido comprar un equipo que después yo me quedo ahí, digamos, corto con las actualizaciones y el mantenimiento del instrumento. Bueno. Entonces, muchas gracias por su tiempo, eso era la reunión de hoy. Un placer. Si hay preguntas. Si hay preguntas del público, la doctora Castañeda, me toca acercarme, Jimena. Pues Germán, muchísimas gracias primero que todo. Excelente presentación, como siempre, el mejor. Dos preguntas. Ay. La primera es con respecto pues al PNA FISH, si tenemos algo de conocimiento que nos puedas aportar con respecto a la utilización sobre biopsias líquidas o en tejido. Pues lo que te había comentado, hay trabajos ya en Gregorio Marañón y en Estados Unidos en la base de endocarditis sobre estudios de estos en válvulas cuando estamos con endocarditis sobre cultivos negativos con muy buenos resultados. ¿Tú sabes algo de esto? Digamos que al momento la prueba está validada únicamente para hacerlo en hemocultivos, no está validada por FDA para hacerlo en otras muestras. Allí entonces tendría que ser Research Use Only y ya sería un proceso de validación interna de cada institución. Pero es bien interesante y tiene todo el sentido del mundo, es un método fluorescente. Pasa lo mismo que con la uramina rodamina versus el BK. La uramina rodamina es muchísimo más sensible que el BK, tú tienes que ver mucho menos y es más fácil de encontrar que si tú estás buscando en un gram un coco en un paciente con una endocarditis de válvula protésica o algo así. Y la otra, en la institución donde yo trabajo, la verdad, afortunadamente tenemos la posibilidad de utilizar todas las pruebas moleculares. ¿Qué problema venimos teniendo? Y no creo que somos los únicos desde marzo desde este año. MIPRES. Y no solamente es MIPRES, sino es el auditor, la persona que cree que estoy pidiendo una prueba molecular al paciente y no, mire, no es al paciente, es a la bacteria, no me la cubre la prepagada, eso. ¿Cómo a través podemos empezar a sustentarlo y decir, mire, si usted lo mira de esta manera, farmacoeconómicamente puede aumentarle el precio al principio, pero en los próximos 5 o 10 días vamos a ahorrar antibiótico, estancia hospitalaria, rotación de girocama? ¿Cómo podemos, desde este punto de vista de la tecnología, apoyarnos también con base al ministerio y de la CIN, esta parte de mirar la parte molecular como una prueba, como pruebas
de ayuda en tecnología Juan, principalmente? muchas gracias. Es una excelente pregunta y bastante complejo el tema, pero ¿qué se tiene que hacer? Montar todo ese tipo de tecnologías dentro de un programa de uso racional de antibióticos, o sea, dentro de las guías de la institución de uso racional. Lo que yo sí veo, Jimena, es que en muchas partes del país se aplican estas pruebas sueltas. Entonces se adquiere el equipo, se monta la prueba y se manda el resultado. Claro, esto impacta rápidamente en el budget del hospital, en el precio, obviamente, de los resultados, pero no impacta en el desenlace clínico ni en lo demás. Entonces, es muy importante que se lleven indicadores. Entonces, arrancamos hoy con FilmArray o con BD Max o con GeneXpert o arrancamos con QuickFish y tenemos unos indicadores de tiempo de estancia, de consumo de antibióticos, de desescalonamiento, que puede que el desescalonamiento al principio tú no lo veas en ahorro en plata, pero lo ahorras en presión selectiva sobre el intestino del paciente y el microbioma. Entonces, hay que mirarlo desde esas aristas, yo creo que es clave. Y desde nosotros, bueno, no sé, vamos a tener el 17 de agosto en Manizales, yo voy a dar una charla para todos los auditores que van a estar allá de todas las aseguradoras sobre el uso no ortodoxo de antibióticos. ¿Cuándo toca poner estas combinaciones? Que si usted le dice no están reglamentadas, el INVIMA no aprueba muchas cosas, la dosis, la infusión, combínele una cosa con otra, pero si quieres el amor del paciente. O sea, es eso. Estamos jugando en un límite ya terapéutico, en una ventana terapéutica muy estrecha, donde toca sumar drogas, poner dosis muy altas, por fuera de lo que está recomendado por INVIMA o FDA. Pero nos toca. Estamos en la era de la multiresistencia. Entonces, yo creo que allí nosotros podríamos presionar, sobre todo, voy a hacerlo desde la Asociación Panamericana de Infectología, sacando un lineamiento regional que nos ayude a que los ministerios, dirigido a los ministerios, donde diga que estas pruebas no se deben ver como el costo de una prueba suelta, de lo que vale un test, sino de lo que vale toda la atención del paciente. En los Estados Unidos es clarísimo, 2.4 millones de dólares en ahorros en bacteremias anuales usando pruebas moleculares, pero es porque le miden el tiempo de estancia en la UCI, antibióticos, otros medicamentos, alimentación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tocaría así. Bueno, si hay más preguntas. ¿No? Bueno. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por haber estado acá, ha sido un placer tenerlos, los esperamos en la próxima reunión de la CIN. Para la gente que se conecta a través de las redes sociales de la asociación, queremos darles el agradecimiento, sabemos que hay gente que nos mira en Ecuador, Perú, y en Panamá y en otros países, que muchas gracias por estar con nosotros. A través de las redes sociales de la CIN van a encontrar las convocatorias para las próximas reuniones. Muchas gracias.